¿Qué tal, hermanos? Buenos días. Me da mucho gusto saludarlos. Espero se encuentren muy bien en sus hogares. Vamos a empezar con este momento de culto hacia nuestro Dios. Y vamos primeramente a darle gracias al Señor por este momento que nos da, ¿verdad? Y por los medios que Él provee para poder congregarnos, aunque sea de esta manera. Mi Dios, muchas gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, por tu perdón, Señor, por todo lo que tú has hecho, mi Dios, por todas las cosas que se nos hacen comunes, que se nos hacen algo en la vida diaria, Señor, pero tú siempre estás en todas ellas. Y mi Dios, te agradezco por este tiempo que nos das para meditar tu palabra, Señor, para alabarte. Y te pido tú bendigas este tiempo, Señor, que sea de edificación para cada uno de nosotros. Y que tú prepares nuestro corazón, prepares nuestra mente para recibir tu palabra, Señor. Que nos hagas, como siempre, Señor, ver algo nuevo. O a lo mejor algo que no hemos estado practicando, pero pues sabemos que con tu ayuda, Señor, podremos hacer las cosas para agradarte, Padre. Te agradezco así, Señor, por este tiempo y por cada uno de mis hermanos que nos están viendo. Sigue bendiciéndoles y cuídales. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y bueno, mis hermanos, espero se encuentren muy bien. Y si no molesta, voy a comenzar con una lectura en Salmo 77. Si gusta acompañarme ahí con su Biblia, vamos a leer. Dice así: Con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba Él mis manos de noche, sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los caminos desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría: ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Dije: enfermedad mía es esta. Traeré, pues, a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo y a los hijos de Jacob y de José. Te vieron las aguas, oh Dios. Las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino, y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por manos de Moisés y de Aarón. Y bueno, hermanos, a mí me gusta mucho reflexionar en este salmo, porque al principio el salmista lo que está diciendo es: yo estoy clamando a Dios y mi alma, mi carne me está diciendo, bueno, ¿y Dios ya se olvidó de mí? Muchas veces así nos podemos sentir. Muchas veces podemos sentir que Dios no nos escucha, podemos sentir que Dios nos ha abandonado, pero no es así. Y fíjense la acción, mucha gente lo que haría sería: Señor, ¿por qué? ¿Por qué haces esto? Sin embargo, ¿cuál es la reacción del salmista? Dice: me acordaré de las obras de Jehová, haré memoria de tus maravillas antiguas. Cuando estemos en momentos que pensamos que el Señor no nos escucha, debemos de recordar todo lo que vi en la Escritura y todas las cosas que el Señor ha hecho en nuestra vida. Y no perder la fe de que todas las cosas están pasando por algo. Y pues que el Señor tiene el control sobre todas las cosas. Amén. Y bueno, mis hermanos, a continuación vamos a pasar al momento de alabanza. Vamos a entonar a continuación dos cantos.
El primero se llama Vine a alabar a Dios. Y el segundo se llama Te vengo a decir. Y bueno, vamos a pasar. Va a pasar la letra aquí en la pantalla para que la siga. Vamos a gozarnos y a cantar a nuestro Dios. Amén. Oh mi Salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón. Te vengo a decir toda la verdad, que te amo, Señor, te quiero, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad. Yo te amo, Señor, te quiero, Señor, con el corazón. Yo te amo, Señor, te quiero, Señor, con el corazón. Qué hermosos cantos. Siempre, no sé usted, pero yo vengo con una actitud de alabar a nuestro Dios, de que venimos a decirle, a agradecerle todas las cosas que Él ha hecho por nosotros. Y como lo acabamos de cantar, venimos a alabar a nuestro Dios, ¿verdad? Venimos a decirle cuánto le amamos. Y bueno, vamos a continuar con la predicación. El hermano que va a compartir con nosotros esta mañana es nuestro hermano Gerardo Ramírez García.
y vamos a pedir a nuestro Dios que vamos a hacer oración por Él, para que el Señor lo guíe en el mensaje y a través de Él se pueda comunicar lo que Él quiere hacer llegar a nosotros, ¿verdad? Mi Dios, muchas gracias por este momento que nos das para compartir tu palabra, Padre, y te pido tú toques a mi hermano, Señor, tú le des de tu luz, la luz de tu palabra, que no se hable otra cosa, mi Dios, que no sea lo que tú has puesto en el corazón y en tu palabra, Señor, que este mensaje que vamos a escuchar a continuación sea de edificación para cada uno de nosotros. Sabemos que tú tienes algo preparado para esta mañana, Señor, y te pido sea tu Espíritu el que hable, mi Dios, y podamos reflexionar, podamos tomar en cuenta lo que tú nos has dicho, Señor, para hacerlo. Y te agradezco también por la vida de mi hermano, Señor. Te pido tú le guíes en el siguiente mensaje y que cada uno de mis hermanos prepare su corazón para escuchar. Te agradezco en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Qué bueno que pueden estar escuchando este mensaje, y mi deseo para ustedes es que el Señor pueda bendecirles, que el Señor pueda hacer rica y extensiva su palabra y que pueda llegar a todos los que necesitan exhortación, consuelo, conocimiento. Que el Señor sea pródigo a través de su palabra para llenar cada necesidad. Esto es lo que yo deseo. Las palabras, hermanos, las palabras son tan interesantes. Las palabras a veces dicen mucho más de lo que uno entiende por principio de cuentas. Y una cosa que me maravilla es pensar en el hecho de que Dios hizo el mundo con su sola palabra. Si uno revisa bien el relato del Génesis, se va a dar cuenta de que todas las cosas fueron hechas con el aliento, con el decir, con ese empuje primario de la palabra de Dios. Dios hizo los cielos y la tierra al decir háganse, y fueron los cielos y la tierra. Y las palabras entonces son importantes, mucho más importantes para los creyentes. Entonces, la palabra de Dios, las palabras de Dios, que son inspiradas por Él, que son exhaladas del Espíritu de Dios, las palabras de Dios. Y quisiera partir de este punto para hablarles en particular de la palabra espejo. Es una palabra que por tiempo me ha intrigado y que es muy interesante. La palabra espejo viene del latín speculum, de donde derivan palabras como especular. Y originalmente especular era observar el cielo a través de un espejo. ¿Ok? Como no se podía hacer a simple vista, se usaba de espejos. Se usaban de dos maneras. O era una especie de lente de aumento. A partir de la Baja Edad Media y durante el Renacimiento se usaban estos lentes de aumento para ver directamente al cielo a través del espejo. Pero también se usaba de metales pulidos, muy bien pulidos, que podían reflejar una imagen, y de noche este metal pulido se ponía en un lugar en particular y se podía ver el cielo y las constelaciones reflejadas en ese metal pulido. Era el speculum, el espejo. En distintas tradiciones de la cultura oriental y de Occidente, pues el espejo es el símbolo del conocimiento de sí mismo en el otro. Es decir, tú te conoces a ti mismo a través del otro. ¿Y cuál es el otro? Esa imagen que está reflejada en el espejo. Así es como te conoces a ti mismo. Me llama mucho la atención el comportamiento de los animales respecto de su espejo. Los perros, por ejemplo, hasta que no se han dado cuenta de que es su propia imagen reflejada en el espejo, se la pasan ladrándole al que ven allá, al otro. Es un comportamiento bastante peculiar. Y pues los zoólogos y los estudiosos del comportamiento humano dicen que hay animales que nunca llegan a darse cuenta que el que ven en el espejo es la propia imagen. ¿Ok? No se dan cuenta. Algunos otros sí lo hacen. Y es bastante curioso ver la actitud de los animales cuando ven su imagen reflejada en el espejo. No son exactamente como los humanos,
Cuando los humanos nos damos cuenta que es nuestra imagen la que está reflejada en el espejo, tendemos a arreglarnos un poco, quizá peinarnos, quizá quitarnos una mancha en el rostro o acomodarnos de cierto modo. Yo por mucho tiempo me preguntaba por qué es tan común hoy en día que las mujeres, cuando salen en una fotografía en Facebook o en alguna cosa así y quieren dar a conocer su imagen, hacen como si fueran a dar un beso. Esto, ¿ok? Y yo me preguntaba por qué, hasta que alguien me explicó que era para que no se vieran tan gordas las mejillas, ¿verdad? No sé, tenemos distintas y bien curiosas reacciones cuando vemos nuestra propia imagen en el espejo. Esto se debe a que el espejo refleja la verdad, la sinceridad, el contenido del corazón y de la conciencia. Eso es lo que significa el espejo y lo que el espejo refleja en la cultura occidental. Esto no es de mi cosecha, no es una idea mía, lo tomé del diccionario de símbolos de Jean Chevalier, ¿ok? Que el espejo tiende a reflejar la verdad, la sinceridad, el contenido del corazón y de la conciencia. Así que tradicionalmente en la cultura occidental, nuestra imagen en el speculum, en el espejo, refleja estos aspectos, ¿ok? El espejo es, por lo tanto, un símbolo de interiorizar, de mirar hacia adentro, de detenerse en la propia imagen para analizarla, es decir, especular sobre sí mismo, ¿ok? El tiempo en que vivimos, hermanos, este tiempo nos invita cada vez más a realizar el acto de mirarnos al espejo. Y como creyentes de hacerlo en el espejo de la palabra de Dios. Desde luego vamos a tener mucho tiempo. Encerrados para evitar el contagio, vamos a tener bastante tiempo para ver nuestra imagen en el espejo. Y la invitación que la palabra de Dios nos hace es a que veamos nuestra imagen en el espejo de la palabra de Dios, que nos veamos reflejados allí, para ver si somos capaces de entender qué sea tal cosa como la verdad, como la sinceridad, como los motivos del corazón, reflejados de nuestra propia imagen en la palabra de Dios. Les invito a que leamos, hermanos, la carta de Santiago en el capítulo 1 y en el versículo 19. Santiago 1, 19 dice lo siguiente: sepan, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, lento para hablar y lento para la ira, porque la ira del hombre no lleva a cabo la justicia de Dios. Por lo tanto, desechando toda suciedad y la maldad que sobreabunda, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar su vida. Pero sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Porque cuando alguno es oído de la palabra y no hace de ella, este es semejante al hombre que mira su cara natural en un espejo, se mira a sí mismo y se marcha, y enseguida olvida cómo era. Pero el que presta atención a la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, sin ser oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguien parece ser religioso y no refrena su lengua, sino que engaña a su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura e incontaminada delante de Dios y Padre es esta: cuidar a los huérfanos y a las viudas en su aflicción y guardarse sin mancha del mundo. Cuando repasamos el capítulo 1 de Santiago, podemos advertir una triple advertencia contra el engaño, ¿ok? Y esto hay que tomarlo en cuenta porque en muchas ocasiones cuando vemos nuestra propia imagen podemos ser engañados. Engañados por la imagen no, porque la imagen refleja la verdad, refleja con honestidad tal cual es nuestra figura. Pero quizá nosotros mismos al vernos en esa imagen nos autoengañamos. La verdad no estoy tan gordo.
Tengo una pancita nada más, pero no estoy tan gordo. La verdad no soy tan feo. Claro, si me comparo con Tom Cruise o con Leonardo DiCaprio, pero no soy tan feo en realidad. La verdad, no tengo tantos defectos. Si me comparo con ese otro, debe tener muchos más el otro. Esa es una técnica de evasión bastante común de mucha gente, ¿ok? Que se vean y reluzcan y resalten los defectos del otro para que los míos no sean tan notorios. Hay mucha gente que vive haciendo así. Pero al repasar el primer capítulo de Santiago, podemos advertir una triple advertencia contra el engaño, sobre todo contra el engañarnos a nosotros mismos. Vamos a revisar esa triple advertencia. En primer lugar, en el versículo 16 dice: mis amados hermanos, no se engañen. ¿Ok? Me llama la atención que no dice: no dejen que los otros los engañen. No dejen que tal cosa los engañe. Dice: no se engañen ustedes. Dicho en términos del español mexicano, lo que está diciendo Santiago aquí es: no se hagan tontos. No se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto y desciende del Padre de luces, en quien no hay cambio, ni sombra, ni variación. La imagen perfecta de Dios. ¿Ok? No se engañen. Todo lo bueno proviene de Dios. No le den la vuelta a la página. No busquen en otras imágenes o en otros lugares. No se hagan tontos. Ustedes lo saben, hermanos. Todo don perfecto, bueno, toda buena cosa, toda buena dádiva proviene de Dios. Segunda advertencia contra el autoengaño. En el versículo 22 dice: pero sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. ¿Ok? Y la segunda advertencia dice: el que solo escucha la palabra, pero no la hace, el que escucha la palabra de Dios, el que ve su imagen reflejada en la palabra de Dios, pero no la hace, se engaña a sí mismo. Otra vez me llama la atención que no es que engañemos a los otros como a veces pretendemos. Voy a engañar a todos los demás diciendo que soy cristiano, pero la verdad nada más vengo aquí a la iglesia para ver qué me dan o a ver qué consigo. ¿Ok? Estos hermanos siempre dan mucho de comer. Entonces yo, aunque no soy cristiano, me voy a hacer pasar por tal para estar allí en la iglesia consiguiendo algo, que me den algo, ¿no? Pero Santiago dice en el versículo 22 de este capítulo 1: no te engañes a ti mismo, no se engañen ustedes mismos. Si tú no haces la palabra de Dios, pero solo la escuchas y no la llevas a la práctica, te engañas. No engañas a los demás, no engañas a Dios, te engañas a ti mismo. Me recuerdo mucho de un caso bastante curioso en una fogata que teníamos de estudiantes cristianos en un campamento. De repente un hermanito por ahí que no era hermano, era un invitado, y pues en medio de la fogata y de los cantos y todo eso, escuchó que otros tenían una manifestación como de hablar en lenguas o del Espíritu Santo, una cosa así, y él también. Y todos nos asombramos y dijimos: ya lo tocó el Espíritu Santo también a ¿ok? Y al día siguiente recuerdo que algunos le preguntamos, entre ellos yo, le preguntamos: oye, ¿qué pasó? ¿Qué sentiste, no? O sea, ¿qué hubo allí del Espíritu de Dios o qué? No, dice, yo nada más vi que todos estaban haciendo eso y se me hizo padre. Y me puse a hacerlo yo también. Caray, no se engañen. Si solo somos oidores de la palabra, pero no somos hacedores, nos engañamos a nosotros mismos. Otra vez. Tercera advertencia contra el engaño. 26, versículo 26. Dice: si alguien parece ser religioso y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Esta tercera advertencia contra engañarnos a nosotros mismos. ¿Ok? Si alguien
parece que es muy religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su corazón, se adelanta para hablar, es muy rápido para decir cosas, no se tienta para decir cualquier cosa, pero está engañando a su corazón porque lo que habla no es lo que dice en su corazón. Entonces la religión de ese está vacía, es vana, es vacua. Estaba viendo ahí en un diccionario y la palabra vana aquí viene del vocablo vacuo, vacío. ¿Ok? No hay nada allí. Es una religión vacía que está totalmente carente de cualquier cosa ahí dentro. Está hueca, una religión hueca. Y esa es la tercera advertencia que hace Santiago contra el engaño. Cuando digo que nos engañamos a nosotros mismos, cuando dice Santiago que probablemente nos engañamos a nosotros mismos de cualquiera de estas tres formas, lo que está diciendo es que hemos ido al espejo y hemos dicho, quizá no soy tan gordo, quizá no soy tan feo, quizá es más, me percibo con muy bonitas características. Me gusta más la imagen que me hago de mí mismo que esa que me da el espejo. ¿Ok? Está muy bien. La palabra verdad. La palabra verdad es la solución que Santiago propone contra el engaño y particularmente contra el engañarnos a nosotros mismos. Desde luego que sí, lo contrario del engaño es la verdad. Y la palabra verdad es lo que propone Santiago aquí contra esta especie de cultura de la mentira, del engaño, de una falsa imagen que hemos hecho. Santiago dice, la solución es la verdad. Contra la actitud de muchos que viven engañándose a sí mismos, la verdad es el antídoto. Un buen ejemplo de ello puede ser la vida de Marilyn Monroe, y yo estaba considerándola otra vez por un artículo que leí allí en internet sobre la vida de esta mujer tan célebre. Marilyn Monroe fue considerada por muchos como la mujer más bella de todos los tiempos, ¿ok? Bueno, por Hollywood, por la cultura occidental moderna. No dudo ni tantito que cuando no existía la fotografía y las imágenes que se hacían de las personas, pues eran a veces muy distintas de la realidad, y por ahí debe haber habido una mujer más bonita que Marilyn Monroe. Pero de acuerdo a las características, de acuerdo a los cánones y de acuerdo a lo que consideramos hermoso en el siglo XX, parece que Marilyn Monroe fue la más hermosa. ¿Ok? La imagen de esta mujer bella, deseada por muchos, exitosa, elegante, ¿ok? Era la imagen de muchas revistas, era la imagen de lo que las mujeres querían ser en esta época. Y creo que, bueno, aunque pertenece como a final de los 60, principios de los 70, muchas mujeres hoy día todavía gustarían de ser como Marilyn Monroe, y pues ella desde luego es parte de la historia de las imágenes de la mujer en el siglo XX, ¿no? Pero lo que la gente no sabe o no quiere saber o no quieren tomar en cuenta al ver la imagen de esta mujer es la vida privada que ella llevó, una vida que estuvo envuelta en una terrible historia, en una tortuosa historia de abuso sexual y de drogas. A los 7 años, huérfana de padre y madre, parece ser que uno de sus tutores abusó de ella. Y de ahí en adelante hubo otros abusos más. Para poder llegar a estar en las cámaras de Hollywood, parece ser que también hubo una historia de abusos. Y ya cuando estaba encumbrada, toda esta historia de abuso sexual le cobró la factura. Y Marilyn Monroe tuvo que vivir para poder dormir, para poder tener una vida tranquila y aparecer con la imagen que tenía ante las cámaras. Tenía que vivir drogándose. Y finalmente, a una edad muy joven todavía, a una edad corta, algunos dicen que por no querer sufrir las consecuencias de la vejez, por no querer destruir su imagen de belleza y de pulcritud, parece que se suicidó. Todavía está así como que en un velo de misterio su suicidio, porque algunos dicen que solamente quería tomar algunas pastillas y otros dicen que estaba buscando la muerte, ¿verdad?
Esta es la imagen real. Cuando Marilyn Monroe se veía al espejo, podía ver esta imagen y podía decir, soy la gloria de la cultura occidental. Pero cuando veía su imagen frente al espejo de la palabra de Dios, su vida terrible, no la hubiéramos deseado ninguno de nosotros. Esta es la separación, la dicotomía que nos ofrece el mundo moderno entre la imagen que nos queremos hacer de las cosas, la imagen falsa en la que muchos viven, la idolatría que hemos hecho por el cuerpo humano y por la imagen humana, y el antídoto de la verdad que está reflejada en la palabra de Dios, que es la imagen de quien es todo sabiduría y todo verdad. Frente a esta imagen de la palabra de Dios, nos vemos con verdad, con honestidad, con claridad, y podemos ver lo que hay en nuestro corazón. Como dice la definición de Jean Chevalier, el antídoto para este mal de una doble imagen o de una imagen falsa, para esta pandemia del vivir con las imágenes falsas, es, según Santiago, precisamente la verdad que está reflejada en la palabra de Dios. Es la palabra de verdad, dice el versículo 18 de lo que leímos al principio. Si prestamos atención a nuestra verdadera imagen reflejada en la palabra de Dios, mediante el testimonio de Jesucristo, nos salvaremos del engaño de las falsas imágenes y evitaremos la tragedia, porque me parece que es una verdadera tragedia, la tragedia de vivir autoengañándonos. ¿Ok? Ese es el caso de la leyenda de Tezcatlipoca, un dios náhuatl cuyo nombre significa, fíjense qué curioso, el espejo humeante. Esta es la imagen de Tezcatlipoca, la imagen de nuestra cultura, de nuestro tiempo. Tezcatlipoca, el dios de la guerra, dios de los muertos, dios de la noche, dios de la violencia, pues no era un verdadero demonio, pero en el panteón de los náhuatl no había tal cosa como demonios, así que había dioses buenos, dioses malos y dioses peores, ¿verdad? Pues desde el punto de vista de lo que se considera bueno en la cultura náhuatl, pero este era uno de los dioses peores, Tezcatlipoca. Después, dice la leyenda, de haber andado haciendo el mal a otros dioses, engañándolos, ¿ok? Diciéndoles mentiras, haciéndoles daño, Quetzalcóatl, el dios emplumado, el dios serpiente emplumada, le regala un espejo a Tezcatlipoca. Lo invitan los dioses a un festín que están haciendo, y en ese festín le regalan un espejo ahí a Tezcatlipoca. Por eso su nombre, el espejo humeante. ¿Ok? Tezcatlipoca ve su imagen en el espejo, ¿y qué pasa con él? No hay engaño. Ahí ve la verdad de su corazón. Ahí ve con honestidad la clase de persona que es él, la clase de Dios que es él. Y se horroriza. Y sale corriendo con esa imagen, todavía más amargado, todavía más violento, diciendo, ¿por qué me han mostrado mi imagen? ¿Por qué me hacen este daño? Después de que él se la pasa haciendo daño a todo mundo, ¿no? Y esta es la leyenda de Tezcatlipoca, ¿ok? El Dios que se enfrenta a su propia imagen, el monstruo que se enfrenta a su propia imagen y no la puede resistir. Pero este es el drama de la vida moderna, hermanos. Este es el terrible drama que sufrimos muchos al ver nuestra propia imagen reflejada en la palabra de Dios y no la podemos resistir. Para ver nuestra imagen en el espejo de la palabra de Dios, en primer lugar debemos oír atentamente y ser lentos para hablar. Esta es la primera cosa. Lo dice el versículo 9 de lo que acabamos de leer, en el versículo 9. Aunque nuestra tendencia natural sea lo contrario exactamente, es decir, esa actitud que nos lleva a querer hablar antes que nada. Si mi imagen es mala, voy a hacerme un acto de propaganda, voy a hacerme muy buena mercadotecnia, voy a hacer muy bien hablando de mí, para que esa imagen se lleven los demás y no la que es en realidad. Voy a adelantarme a construir mi propia imagen y luego no voy a dejar que los demás
la vean en realidad. Yo quisiera poner un ejemplo y no encuentro otro mejor que el de los políticos. Quisiera pensar que no todos los políticos son así. No quiero generalizar, pero la gran mayoría de ellos sí se adelantan a hacer una imagen. Y que su imagen sea tan buena que te convenzan de votar por ellos. Y cuando miras sus vidas privadas, llenas de pecado, llenas de contradicciones, puedes ver que en realidad no era el servicio público lo que les movía para hacerse una imagen y para buscar el voto. Eso era lo último que ellos buscaban. En realidad lo que quieren es lo que todo mundo ve, lo que todos vemos y que queda así como que escondido. Esa verdad que todos sabemos. Ellos están buscando en realidad el poder. Eso es lo que quieren. No quieren ser servidores públicos, quieren servirse de la gente. Y si alguien que es político o está relacionado con la política y está escuchando este mensaje, quiero repetir que no estoy generalizando. Pero la verdad es que como a Tezcatlipoca, a veces la verdad de nuestra propia imagen nos horroriza. No la podemos resistir. ¿Ok? Entonces tenemos que salir huyendo. Y tenemos que evadirnos otra vez diciendo como Tezcatlipoca. Es difícil el nombre y no lo puedo decir bien, pero tenemos que evadirnos diciendo, ¿por qué me hacen este daño? ¿Por qué me muestran mi imagen? ¿Ok? Esto es mucho más cierto. Estoy brincándome algo. Una actitud sabia es poner freno a nuestra lengua y escuchar primero. Esta es la recomendación de Santiago. ¿Ok? Ser tardo para hablar. Ser pronto en escuchar. Escuchar la palabra de Dios, desde luego. Esto es mucho más cierto cuando de lo que se trata es de nuestra relación con Dios. Claro que sí. Cuando escuchamos las Escrituras, en ocasiones solo tomamos lo que nos conviene o lo que nos gusta. En otras ocasiones aplicamos bien la palabra, pero a todos los que están a nuestro alrededor, pero no a nosotros mismos. Recuerdo mucho de una señora, yo cuando estaba niño ya era un muchachito, pues, iba a la iglesia metodista y recuerdo de una señora que decía, esa palabra es muy buena para fulano. No, esta palabra viene, pero como anillo al dedo, para mangano, ¿verdad? No, esta palabra reveló una gran verdad, pero de sutano, ¿ok? Y estaba como evadiendo la palabra de Dios. He escuchado que en muchas ocasiones en la cultura mexicana, cuando escuchamos un sermón que tiene una verdad que a mí me toca, decimos, es que me llegaron muy duro las pedradas, ¿no? O las supe esquivar muy bien las pedradas, como quiera que sea, porque cuando escuchamos la palabra de Dios y queremos buscar nuestra imagen revelada en ese espejo que es la palabra de Dios, en ocasiones simplemente nos evadimos, no queremos escucharlo. Vamos al sermón el domingo, escuchamos la palabra, pero decimos, no había nada de eso para mí, ¿verdad? Hablaron del pecado y de los pecadores, pero realmente no creo que soy pecador, ¿verdad? Caray. Y corremos el riesgo entonces de caer en uno de los 3 engaños de los que les hablaba hace un momento. Esas 3 advertencias que nos da Santiago acerca de engañarnos a nosotros mismos. Aplicamos la palabra, pero la aplicamos a todos los demás, menos a nosotros. Queremos evitar a todos verse en el espejo, ¿verdad? O queremos que todos se vean ahí en el espejo de la palabra de Dios, pero no queremos pasar nosotros frente al espejo. No queremos ver nuestra imagen. ¿Será porque sufrimos del trauma de Tezcatlipoca? Debemos estar dispuestos a escuchar la voz tronante del Dios que nos desafía, que quiere enfrentarnos a la verdad, a la realidad de nuestra imagen, tal cual es. Así que nuestra primera actitud frente al espejo de la palabra de Dios tendría que ser, Señor, ¿esto es para mí?
En uno de los salmos David dice: escudriña mi corazón y ve si hay en mí maldad. ¿Ok? Escudriña mi corazón, dice el rey David. Y eso es una actitud que deberíamos tener frente al espejo de la palabra de Dios. Plantarnos ahí, ver nuestra propia imagen, no huir de nuestra imagen, sino reflejarnos en el espejo de la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios nos llama a ser santos, a ser limpios, a tener una actitud bondadosa, misericordiosa. ¿Qué hay de nuestra imagen? ¿Cómo nos vemos frente a ese espejo nosotros mismos? Deberíamos estar atentos para escuchar la palabra de Dios y ver nuestra imagen ahí. Lentos para hablar, prontos para escuchar. Debemos estar dispuestos a escuchar la voz de Dios que nos está retando. Nuestra primera consideración no debería ser, pues déjame ver a ver qué tal, qué cosa es para mí, sino plantarnos de corazón abierto, escuchar la palabra de Dios y exponernos delante de ella con honestidad, con sinceridad. En segundo lugar, debemos actuar en obediencia a la palabra de Dios. No solamente ver nuestra imagen y considerarla y ya. No solamente escuchar la palabra de Dios y ya. Hay mucha gente que se detiene en esta parte del proceso. Pero debemos estar conscientes de que el segundo lugar es actuar en obediencia a la palabra de Dios. El espejo nos da una doble imagen. Déjenme les explico por qué. La doble imagen que nos da el espejo nos dice lo que somos. Cualquiera de ustedes que haga el experimento de Santiago y se plante frente al espejo, sobre todo ahora en los espejos modernos, he visto que algunos muchachos usan el celular como espejo, que se puede hacer tal cosa, y es una imagen bastante clara. La imagen que reflejaban los espejos antiguos en el tiempo de Santiago era una imagen tanto cuanto borrosa, porque no había espejos hechos como los de ahora, sino que eran metales pulidos. Y uno puede verse para experimentar esto en el cofre del coche, por ejemplo, ¿no? En una buena tarde con mucho sol, en el cofre del coche se refleja nuestra imagen. Los espejos antiguos eran así, la imagen se reflejaba, pero era un poquito como distorsionada, porque eran metales pulidos. Pero hoy día las imágenes que nos dan los instrumentos modernos, los espejos modernos o el celular, son bastante claras. Son muy fidedignas las imágenes, ¿ok? Así que el espejo nos da una doble imagen, hermanos. Nos dice lo que somos, pero también nos dice lo que deberíamos ser. Esta es la doble imagen que nos da el espejo, ¿ok? Hermanos, si yo me paro frente al espejo y considero mi imagen con honestidad, si quiero ser claro en mi corazón, y viendo mi imagen exponer lo que hay de veras en mi corazón, digo, necesito hacer más ejercicio. Realmente estoy gordo. Tengo que ponerme a hacer ejercicio. La siguiente cosa que considero frente al espejo es: Dios bendiga a mi esposa, porque se casó con el más feo que encontró, pero lo quiere mucho. Dios la bendiga. ¿Ok? Pero es considerar con honestidad nuestra imagen. Nos da la imagen de lo que somos en realidad, el espejo, pero nos dice también lo que deberíamos ser. ¿Ok? Nos habla de qué cosa deberíamos hacer. Y esto pasa cuando queremos actuar en obediencia a la palabra de Dios, cuando no solo somos oidores, sino que queremos ser hacedores de la palabra de Dios. ¿Ok? Aquí estoy, Señor, y aquí está la imagen de lo que soy en realidad. Y miren ustedes lo que son las cosas. Cuando consideramos nuestra propia imagen delante de la pulcritud de la inmaculada, de la perfecta imagen de lo que Dios es, cuando consideramos nuestro propio ser delante de esa imagen, tenemos que decir, no somos nada delante de la imagen de Dios.
Entonces, delante de la imagen de la palabra de Dios, delante del espejo de la palabra de Dios, si queremos actuar en obediencia, tenemos que comenzar por ahí. Yo necesito en todas las cosas, en todos los aspectos de la vida, necesito de Dios, porque la imagen de lo que soy yo delante de Dios no es nada. No alcanzo ni siquiera a recibir un poco de misericordia o de atención delante de Dios. Por eso estoy tan agradecido por la gracia de Dios, por el regalo de Dios, porque aunque no merezco nada, Dios se fijó en mí. El espejo pues nos da esta doble imagen. ¿Qué somos? Pero ¿qué deberíamos ser también delante de Dios? ¿Qué deberíamos ser delante de Dios? El espejo de la madrastra, en el cuento de la Bella Durmiente, le dice constantemente que no es la más bella. Y la mujer vive angustiada todo el tiempo y vive obsesionada porque ella quiere ser la más bella. ¿Ok? Ella quiere ser la más bella. Pero el espejo le repite una y otra vez: no, no eres la más bella. Eres bonitilla. Eres, pues, ¿cómo dirían? Pasable, ¿verdad? Y otra vez vuelve al espejo la mujer, con este trauma terrible, con esta obsesión. ¿Quién es la más bella? ¿Quién es la más bella? Y el espejo le vuelve a decir: no, no eres la más bella. Y entonces le dice: es Blancanieves la más bella. Entonces el espejo le dice qué es lo que ella es, pero también le dice qué es lo que debería ser. Su modelo es la Blancanieves, ¿no? ¿Verdad? Total, yo de niño me contrariaba un poco viendo esta película de la Bella Durmiente, perdón, de la Blancanieves. La Bella Durmiente es otro, ¿verdad? Pero me contrariaba un poco el cuento de la Bella Durmiente, porque yo veía bien a la bruja y yo decía, pues a pesar de los cuernos esos que le salen y todo, pues no es fea, no es de mal ver la bruja, ¿no? Porque no se conforma con eso y ya, ¿no? O sea, soy la segunda más bella, ya, está bien, ¿no? Y ya se quita de traumas y de cosas y de asesinatos, intrigas y todo lo demás, pero no es así. Mucho menos en el mundo que vivimos hoy día, mucho menos, o sea, cualquiera que reconozca en otro al que es más que sí mismo, lo persigue luego como una obsesión. No sé por qué en la vida moderna estamos en esa especie de guerra de perseguir la imagen perfecta. No deberíamos estar con ese trauma de la madrastra, de la Bella Durmiente, la bruja, ¿no? No deberíamos estar con ese trauma, pero así es. Entonces la imagen del espejo le dice quién es ella, pero también le devuelve la imagen de lo que debería ser. ¿Qué es lo que debería ser? ¿Ok? Así nosotros, al acercarnos a la palabra de Dios, hermanos, nos reconocemos pecadores. Si hemos escuchado bien, si hemos visto bien nuestra imagen, y reconocemos también el llamado de Dios a ser santos, como Él es santo, es decir, lo que deberíamos ser. Para que la operación de reconocer nuestra imagen tenga éxito, debemos escuchar la palabra de Dios. Debemos recibir la palabra de Dios, aceptarla, recibirla es eso, aceptarla, ¿ok? Decir de ella es verdad, creer a Dios. Así que luego de escuchar la palabra de Dios, recibir la palabra de Dios, en tercer lugar, porque ahí no termina el proceso, en tercer lugar debemos obedecer la palabra de Dios. No podemos esquivar ninguna parte del proceso a riesgo de distorsionar la imagen de Dios en nosotros o a riesgo de convertirnos en oidores olvidadizos, como los versículos que leímos. Es como este hombre que va frente al espejo y considera su imagen, ¿ok? Como Tezcatlipoca, va al espejo y considera su imagen y se horroriza y dice ahí, y después se da la vuelta. Se olvida de quién era y se dedica a seguir hostigando a los demás, diciéndoles, ¿por qué me enseñaron el espejo? Malvados, cuando él mismo es un monstruo de maldad. Así son los oidores olvidadizos, ni más ni menos. Pero el que ve su propia imagen
con todas sus carencias y defectos y recibe en su corazón esa verdad, terminará actuando en consecuencia. De estos es de los que dice la palabra, que nunca vuelve vacía. Recordamos por ahí que dice que la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Y no lo hace en estos, en los que escuchan, reciben la palabra y entonces la palabra comienza a hacer una efervescencia en el corazón y comenzamos a decir, necesito cambiar mi imagen, necesito ponerlo en práctica, necesito comenzar ya no a tener conocimientos. Hay muchos que tristemente se quedan solo en ese nivel de tener conocimientos de la palabra de Dios, pero ahora necesito ponerme en marcha, necesito ponerme a trabajar. Me sobrecoge la predicación de Juan el Bautista, que cuando vienen algunos y le preguntan, ¿qué hacer? Estamos arrepentidos, hemos escuchado tu predicación, en el Evangelio lo dice, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer ahora? Y él dice, el que tenga 2 camisas, que venda una y la regale. ¿Ok? O el que deje, el que hacía tales cosas que no honraban a Dios, que deje de hacerlas ya. ¿Ok? Esto es lo que dice simplemente, ¿no? Pon en marcha tu fe. Eso que creíste, échalo a andar. La verdad, hermanos, hablando acerca de la verdad. La verdad es que nuestras convicciones reales, verdaderas, se dan a conocer y salen a relucir cuando las ponemos en marcha. Así que no solamente se trata de lo que una persona dice, sino qué tanto es lo que hace, porque eso es lo que lo da a conocer en realidad. Decía Erich Fromm que entre el ser y el tener importa mucho más el ser. Y tenía mucha razón. ¿Ok? Si nosotros decimos ser cristianos, no importa el conocimiento que tengamos, ni si tenemos una cruz o un retrato de Jesús, o si tenemos muchas reliquias o lo que sea. Lo que importa es en realidad lo que somos, porque eso que somos se pone en práctica, en cosas reales, en cosas verdaderas. Y así mostramos qué cosas somos en realidad. Si somos cristianos, deberíamos ser también perdonadores. Deberíamos ser misericordiosos, amorosos, comprensivos, solidarios. Deberíamos buscar la santidad si somos cristianos. Y si no lo somos, pues vamos a hacer las cosas contrarias. Exactamente lo contrario. Pero al final de cuentas eso que somos se muestra en las cosas que hacemos, porque ahí están nuestras convicciones reales. El que ve su propia imagen con todas sus carencias y defectos y recibe en su corazón esa verdad, terminará actuando en consecuencia, haciendo los arreglos y cambios necesarios para mejorar su imagen. La verdad, hermanos, hablando acerca de la verdad. La verdad es que nuestras convicciones reales, verdaderas, se dan a conocer y salen a relucir cuando las ponemos en marcha. Así que no solamente se trata de lo que una persona dice, sino qué tanto es lo que hace, porque eso es lo que lo da a conocer en realidad. Decía Erich Fromm que entre el ser y el tener importa mucho más el ser. Y tenía mucha razón. ¿Ok? Si nosotros decimos ser cristianos, no importa el conocimiento que tengamos, ni si tenemos una cruz o un retrato de Jesús, o si tenemos muchas reliquias o lo que sea. Lo que importa es en realidad lo que somos, porque eso que somos se pone en práctica, en cosas reales, en cosas verdaderas. Y así mostramos qué cosas somos en realidad. Si somos cristianos, deberíamos ser también perdonadores. Deberíamos ser misericordiosos, amorosos, comprensivos, solidarios. Deberíamos buscar la santidad si somos cristianos. Y si no lo somos, pues vamos a hacer las cosas contrarias. Exactamente lo contrario. Pero al final de cuentas eso que somos se muestra en las cosas que hacemos, porque ahí están nuestras convicciones reales. El que ve su propia imagen con todas sus carencias y defectos y recibe en su corazón esa verdad, terminará actuando en consecuencia, haciendo los arreglos y cambios necesarios para mejorar su imagen.
de tal manera que eso se convierta en un estilo de vida. En el versículo 27 dice que la religión pura y sin mácula es esta. Y dice una serie de actos, una serie de cosas. Pero lo que quisiera resaltar aquí del versículo 27 es que finalmente el poner en práctica las cosas que creemos se convierte en una forma de vida, en un estilo de vida. A eso es a lo que se refiere Santiago cuando habla de una religión, la religión pura y sin mácula. No se refiere tanto a una institución tal o cual, o a que tal institución sea la única verdadera, ni mucho menos. A lo que se refiere Santiago es precisamente a esto, ¿no? Que nuestro poner en práctica la fe se convierte en un estilo de vida. Y un estilo de vida ya no tiene que ver con qué cosas creemos o qué cosas decimos. Tiene que ver con qué cosas hacemos. Pero la vida de obediencia a la palabra se refleja en una doble dimensión. Y con esto quisiera terminar, hermanos. Una doble dimensión en el creyente. Por un lado, se manifiesta en su carácter la clase de personas que somos. El cristiano tiene que buscar ser cierta clase de personas. Escucho con mucha tristeza a muchos cristianos que dicen, pues así soy y que todos me aguanten y qué, ¿verdad? Por eso vengo aquí a la iglesia, porque aquí todos deben de portarse bien y entonces deben de tolerarme. Y yo así soy y qué. Mal. Una actitud mala, incorrecta. Todos los cristianos. Y yo antes que ningún otro. No voltear a ver a los demás, sino yo antes que cualquier otro. Debo escuchar la palabra de Dios. Y debo actuar en consecuencia. Y debo entender que mi fe tiene que llevarme a esta verdad. Mi fe tiene que llevarme a la comprensión de esta verdad. Dios quiere cambiar mi carácter. Dios quiere cambiar mis valores. Dios quiere cambiar mi forma de ser. Pues si yo ya soy tan perfecto que hasta le voy a ayudar a Dios. Error. No es así. Delante de la imagen perfecta de Dios, hasta el más perfecto de nosotros no es nada, no es nadie. Dios quiere cambiarnos. La religión pura y sin mácula. Eso es lo que deberíamos buscar. Sin mácula es sin mancha. ¿Ok? Esa vida de obediencia es el reflejo del carácter de Dios en nosotros. Si tú piensas que la vida cristiana no tiene nada que ver con el carácter de Dios, estás muy equivocado. Dios quiere que tú tengas el carácter de obediencia, de misericordia, de amor, de comprensión que Él tiene. Dios quiere que su imagen crezca en ti. Dios quiere que tú llegues a ser lo que Él es. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar eso? No lo sé. Quizá toda la vida. Pero esto es lo que Dios está persiguiendo. Que al ver la imagen de lo divino, de lo eterno, de lo perfecto, nosotros mismos busquemos acercarnos a esa imagen. Ser eso. Y esa imagen de Dios tiene que ver también con otra dimensión. ¿Ok? Por resultado natural, como consecuencia natural de esta primera dimensión, la segunda dimensión es de tener el carácter, la naturaleza de Dios en nosotros, pues el reflejo de ello en las cosas que hacemos. Yo soy un hombre de Dios y entonces hago las cosas de Dios. Es esa otra dimensión. La invitación de Santiago es a que los creyentes practiquemos una vida de comprensión y servicio. Así que me reservé la segunda parte del versículo, pero se la leo ahorita, la segunda parte de Santiago, capítulo 1, versículo 26. Y si alguno la tiene por ahí, si están viendo su Biblia, búsquenlo también por ahí. Dice la religión pura y sin mácula es que busquemos a las viudas, que busquemos a los enfermos, que busquemos cuidarlos, ¿ok? Lo cual no es privativo. Quiero decir, alguno que sea así literalista en la interpretación bíblica va a decir, pues nada más las viudas y los enfermos y ya, párale de contar y ya se me hizo demasiado. No, lo que Santiago está diciendo es que tenemos que buscar una vida de compasión y de servicio. Esa debería ser la vocación de los creyentes, de los cristianos, de los que buscamos la imagen de Dios con nosotros. Porque esa es la consecuencia natural
A consecuencia de que la imagen de Dios crece en nosotros y somos lo que Dios quiere que seamos, entonces tendremos que buscar una vida de servicio, una vida de compasión, una vida de misericordia con los demás. Hermanos, en esta época que estamos viviendo hoy, en esta nueva normalidad que ha cambiado muchas de nuestras cosas y que tiene que cambiar muchos de nuestros hábitos, Dios nos está llamando a esta dimensión, a la dimensión de la compasión y del servicio. Si somos verdaderos creyentes y no solo oidores, sino hacedores de la palabra de Dios, busquemos esta vida de compasión y servicio. En la medida que podemos y en las cosas que podemos, creo que es un buen tiempo para que el carácter de Dios a través de nosotros sea bendición para muchos. Que el Señor les bendiga. Bueno, qué mensaje tan bello. Y bueno, nos llama a reflexionar sobre si solamente estamos oyendo o estamos haciendo realmente lo que el Señor nos pide. Porque podemos ser religiosos que solo estamos escuchando, que solo podemos ir al servicio. En este caso, escucharlo por YouTube, por internet, y no aplicar nada de lo que estamos oyendo. Y bueno, esa es una fe muerta, mis hermanos. Es una fe que no tiene valor. Dice la palabra que la fe sin obras, pues no tiene validez. Y pues se nos ha llamado a examinarnos cada día y no solamente ver lo que nos falla, sino corregirlo a la luz de la palabra de Dios, ¿verdad? Y bueno, hermanos, tengo algunos anuncios que hacer. Primeramente, estarnos exhortando, estar orando por nuestros enfermos, por la iglesia local y por la iglesia universal. Igual si tienen alguna petición, saben que nos la pueden hacer llegar para que estemos orando por ustedes. También vamos a estar orando porque tentativamente la fecha de regreso a los cultos presenciales es en 2 semanas, de hoy en 2 semanas. Y bueno, esperemos que se preste la situación. Vamos a estar al pendiente de cualquier cosa que declare el gobierno, vamos a estar al pendiente de la situación de esta pandemia y de ser viable vamos a empezar a retomar los servicios. Por último, hermanos, vamos a entonar un himno que se llama Victoria en Cristo. ¿Cuántos se sienten victoriosos en nuestro Dios? Amén. Y vamos a hacer una pequeña oración para despedirnos. Si gusta ahí en su casa junto a su familia, vamos a orar. Señor, muchas gracias por este momento que nos diste, para escucharte, para cantar, Señor, a ti, para alabarte. Y te doy gracias por cada uno de los hermanos que nos están escuchando en este momento, mi Dios. Cuídales, dale salud a ellos y a sus familias, mi Dios. Haznos a todos, Señor, reflexionar en tu palabra. Que no solamente sea algo de hoy, sino que cada día reflexionemos lo que viene ahí, Señor, lo que tú has puesto en la tierra, Señor, como tu palabra. Y que tengamos un corazón dispuesto a agradarte, Señor, un corazón humillado, un corazón contrito que quiera buscarte, Señor, porque lo único que necesitamos eres tú. No hay nada más, Señor. Tú eres todo lo que yo necesito, mi Dios. Y te pido tú sigas bendiciendo, Señor, sigas como siempre, Dios, mostrándonos tu misericordia, tu bondad y tu gran amor por medio de todas las cosas, mi Dios. Cuida a mis hermanos y si es tu voluntad, Señor, que podamos volver a los cultos presenciales, que así sea, Señor, y que todo sea con tu guía, nada más. En nombre de tu Jesús. Se aplicó feliz a mi alma.
naciones.